A finales de octubre del 2024, el gobierno de los dictadores de Nicaragua, ¿no? Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, dieron un paso más en su hostilidad en contra de la Iglesia Católica, ¿no? Y anunciaron que a partir de esa fecha y de noviembre de 2024, los sacerdotes no iban a ser admitidos a los hospitales públicos, es decir, hospitales de propiedad del Estado, que en las zonas más alejadas son básicamente la única alternativa que tienen los nicaragüenses. ¿Y qué cosa significa esto? Significa que las personas enfermas no solamente no van a poder recibir consuelo de un sacerdote, sino más terrible todavía es que las personas moribundas no van a poder recibir la unción de los enfermos y en consecuencia garantizar que el Señor los recibe en su gloria. ¿Cómo puede ser alguien tan perverso de negarle la vida eterna de felicidad a una persona? Y claro, ustedes dirán, Alejandro, es que ellos no creen. Eso lo dudo en el caso de Rosario Murillo, porque los que hemos seguido, ya somos mayores y hemos seguido la trayectoria de los Ortega desde 1980, Rosario Murillo tuvo una época de conversión. El entonces cardenal de Nicaragua la recibió dentro de la iglesia. Entonces ella conoce la fe. No sé si ahora por razones políticas, sabiendo que la única institución sólida que todavía tiene capacidad a oponerse a la dictadura es la Iglesia Católica, y por eso que hay tantos obispos y sacerdotes en el exilio en Nicaragua, y tantas organizaciones, no solamente organizaciones caritativas católicas que lo único que hacen es hacer el bien y aliviar al Estado de las incapacidades que tiene para responder a tantas necesidades. Pensemos en Cáritas, por ejemplo, o instituciones que no tienen ningún carácter político, sino profundamente devocional, como es Radio María. ¿Qué mejor que Radio María para alentar el ánimo, la devoción, el bienestar espiritual de las personas? ¿Por qué quitarle eso a los católicos? Y sobre todo, ¿por qué quitarles algo tan importante como la unción de los enfermos y la esperanza más sólida de poder ser recibidos en el cielo? Y si es que efectivamente Rosario Murillo ha perdido la fe y Daniel Ortega nunca la tuvo, igual es absolutamente cruel hacer eso. Porque si yo no creo, pero sé que una persona cree, y que la diferencia entre una muerte en paz y una muerte angustiada va a ser la decisión que yo tome, ¿por qué tengo que ser tan perverso que escoja la forma más dolorosa sin ningún motivo real? Y esta hostilidad frente al catolicismo es la hostilidad, pues, de un dictador temporal que finalmente no va a prevalecer. Juliano el Apóstata, un descendiente de Constantino, que fue bautizado cristiano porque ya el Imperio Romano se había convertido a la cristiandad, se le llama el apóstata porque odiaba la fe católica y decidió hacer una ceremonia de, entre comillas, negación del bautismo, una especie de antibautismo, ¿no? Y para eso se bañó en una pileta toda repleta de agua de bueyes que habían sido sacrificados a los antiguos dioses romanos. Y una ceremonia que inventó él, con rasgos bastante demoníacos, digamos así, para renunciar al bautismo, ¿no? Y nosotros sabemos que cuando decimos que el bautismo imprime carácter, nada te lo va a borrar. Absolutamente nada te lo va a borrar. Y las últimas palabras con las que muere Juliano el Apóstata, que había tratado de erradicar, creó una nueva ola de persecución anticristiana, trató de reimponer el culto a los dioses. Las últimas palabras de su boca fueron: triunfaste, Galileo. Y por Galileo se refería a Jesucristo, ¿no? Porque venía de la región que los romanos llamaban Galilea, y era un nombre común
ciertamente despectivo para referirse a Cristo. Y si no se convierten, pues así pasarán los Ortega. Pero hay una forma de persecución que es una forma de persecución sistemática realizada por autoridades que no tienen una enemistad abierta con la Iglesia como institución, pero tienen un desprecio increíble al cristianismo y manifiestan una creciente hostilidad hacia el cristianismo, conservando las apariencias democráticas. Y para poder explicar esto, vamos a movernos de Nicaragua, de la dictadura de Nicaragua, a la gran democracia de Canadá. Canadá decidió prohibir a los capellanes militares, a que para eso existen, son capellanes militares, no es un curita, no es un religioso que de repente viene a meterse, digamos, a un cuartel general o a un evento de las Fuerzas Armadas. Prohibió a los capellanes militares dirigir una oración en el día del recordatorio, ¿no? Remembrance Day le llaman los canadienses. Y ese día se celebra el 11 de noviembre, por lo menos el 2024. Resulta que el Ministerio Nacional de Defensa, el ministro nacional de Defensa, explicó que en realidad no estamos prohibiendo, porque hubo una gran reacción a este anuncio, no pueden rezar en el día del recordatorio en ninguna institución o evento militar. Y hasta la increíblemente secular Canadá reaccionó diciendo, esto es una locura, o sea, ¿qué cosa es un remembrance si ni siquiera nos referimos a Dios, especialmente cuando los canadienses que han muerto en las distintas guerras, en su gran mayoría eran cristianos? Y el ministro dijo, lo que sí existe ahora es que tenemos nuevas directivas para los capellanes militares sobre cómo dirigir eventos espirituales en el ámbito público. Y las nuevas directivas son que ningún acto público puede incluir una oración pública de carácter cristiano. Es decir, no hay oración. Simplemente lo que se pueden hacer es discursos espirituales. O sea, tal cual, spiritual addresses, discursos espirituales. Y un address es en realidad más corto que un discurso, es un discursito espiritual. Y la nueva directiva dice, a pesar de que la dimensión de la oración puede ocupar un lugar significativo para algunos de nuestros miembros se refiere a los militares, a las distintas fuerzas armadas, no todos rezamos de la misma manera y para algunos la oración no ocupa un lugar en sus vidas. Por lo tanto, sigue diciendo esta directiva, es esencial que los capellanes adopten una aproximación sensible e inclusiva cuando se dirijan públicamente a los miembros de las fuerzas militares. Los capellanes tienen que asegurarse que todos los miembros se sientan respetados e incluidos mediante el uso de prácticas inclusivas que respeten la diversidad de creencias dentro de las Fuerzas Armadas canadienses. Y dicen, esto es simplemente para garantizar la neutralidad proclamada por la Suprema Corte canadiense, que ha determinado que, y acá citan una decisión de la Corte Suprema de Canadá, que todo espacio público debe ser neutral y libre de cualquier coerción
presión o juicio de parte de las autoridades públicas. Y en consecuencia creen que cualquier mención cristiana es una manera de coerción, de presión o de juicio, ¿no? De enjuiciar, juzgar a la gente. Las directivas siguen diciendo, cuando un capellán ofrece una reflexión en una función pública, en el contexto de una de las ceremonias, marchas, desfiles o reuniones, esta reflexión tiene que ser inclusiva en naturaleza y respetando toda la diversidad religiosa y espiritual de Canadá. Los capellanes tienen en consecuencia que esforzarse de que todos se sientan incluidos y sean capaces de participar en la reflexión con una conciencia clara, sin importar sus creencias. Y acá, abre paréntesis, dice religiosos, espirituales, agnósticos o ateos. Y obviamente aquí básicamente, si estamos hablando de agnósticos, ateos, personas que se llaman espirituales pero no religiosas, personas religiosas, básicamente no se puede decir nada. Es decir, ¿cómo se hace un discurso espiritual, entre comillas, donde no se ofenda a nadie y donde nadie se sienta excluido? Entonces, si a un ateo no le interesa, está bien, pues no le interesa, ¿no? Y uno puede decir, mira Alejandro, es el ámbito público, efectivamente el ambiente público tiene que ser neutral y tiene que ser igual para todos, pero la pregunta es, ¿un ambiente completamente neutral es justo con los cristianos que quieren escuchar una referencia cristiana? ¿No se podría decir, los cristianos se pueden quedar para una bendición adicional? Para una bendición en realidad. ¿Y cuántos agnósticos dicen, yo no tengo ningún problema con que me bendigan una bendición cristiana? O sea, porque al final si es verdad me viene bien, ¿no? Y si no es verdad, mal no me va a hacer. Pero el argumento más importante es que esas mismas directivas dicen lo siguiente: los líderes de las tradiciones espirituales indígenas, o sea, nativoamericanas, también tienen un papel vital que jugar y pueden compartir sus enseñanzas mientras sean consistentes con el propósito inclusivo de estas directivas. Un momentito, nadie puede hacer ninguna referencia a ningún tipo de religión, pero ahora que el sentimiento de culpa de los blancos canadienses es gigantesco respecto de los nativoamericanos de Canadá, que trataron como perros, ¿no? Y asesinaron en masa, porque la conquista canadiense fue más violenta que la norteamericana con los nativoamericanos. Entonces, ahora esos líderes sí pueden hacer una reflexión y en consecuencia terminamos con que todos somos iguales, pero hay unos que son más iguales que otros. La directiva termina diciendo, los capellanes que no cumplan con esa directiva van a ser sujetos a acción disciplinaria. Conclusión, ¿qué valor tiene un capellán si no puede hacer nada? Por supuesto, los capellanes por ahora, no sabemos cuándo la gran democracia canadiense va a terminar tomando la misma decisión que el dictador Ortega. Por ahora todavía pueden ofrecer los sacramentos y la atención espiritual en cuarteles y en lugares de desplazamiento de las distintas fuerzas militares. Pero esto es para que entendamos que la hostilidad no solamente es aplicada en una dictadura. La hostilidad también sucede en las democracias que hoy día estamos viendo en los países de Occidente, y que de forma muy sutil y bajo la excusa de que es en realidad para que todos sean iguales, están pulverizando el cristianismo. Que tengas un buen día.